ya en unos momentos más, ya que inicie, ya, la sesión 20 inicia ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas, gracias a todas las personas que hacen posible esto. Una sesión más de Perio MX Academy, la sesión 20, la Perio para todos, pues sin límites en el aula más grande del mundo. Muchísimas gracias, saludos a todos. Y bueno, hoy me toca solito, espero que no se empiecen a desconectar. Hoy me toca a mí ser el profesor de esta sesión, la sesión 20. Una sesión bastante nutrida, una sesión bastante entretenida y también de mucha reflexión. Es una sesión que me lleva a muchas cosas. Hoy, como yo estoy solito monitoreando esto, pues trataremos de contestar sus preguntas al final, pero si no, bueno, estaremos también contestándolas por vía escrita. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la sesión 20 de Perio MX Academy. Esta sesión se divide en dos partes. Esta sesión se divide en dos partes porque vamos a hablar de lesiones cervicales. Ya como hemos platicado en días pasados, ya hablamos de cirugía mucogingival, ya hablamos de las opciones de la cobertura radicular, ya hablamos también, pues el día de ayer tuvimos una sesión maravillosa con el doctor Axel Endrum hablando de la tunelización, que mucha gente me escribió que alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAM que no conocían la tunelización, bueno, pues esa fue una clase magistral del doctor Axel Endrum. Y bueno, quiero mandarle saludos a mis alumnos de 4013, 4009, 4008, 4014, al 4112, que esta semana es la última semana de clases, pero espero que se sigan conectando. Ya platicaremos de cómo calificaremos. Muchísimas gracias a todos nuestros alumnos que están conectados y también a nuestros países hermanos. Recuerden que todo esto está relacionado con el programa de Periodontología 2 de la Facultad de Odontología de la UNAM, que son clases que ya dejamos totalmente abiertas a petición del público. Pero lo que decimos aquí no sustituye ningún programa de estudios, ni ningún juicio de ningún profesor, ni ningún académico. Asimismo, también queremos decirles que todo lo que mencionamos en PRMX Academy está basado en la evidencia científica y más que en pro de generar un choque, lo que buscamos es sumar. Queremos invitarlos al seminario que tendremos el próximo viernes con el doctor John Macio, que esperemos que le quitemos la cara de enojado que tiene en esta foto. Bueno, pues esperemos que nos puedan acompañar. Tips and Tricks en Fotografía Clínica 1 tendrán con el doctor John Macio Centeno. Se pueden inscribir con media beca ahí en perio.mx. Muchísimas gracias a todas las personas. Y bueno, quiero mandarle también un saludo a Tlaxcala, que me están pidiendo saludos a Tlaxcala. La sesión del día de hoy, sí, es acerca de las lesiones cervicales. El tema bien especial es que ya hemos platicado de esto y sabemos de una manera importante que hoy en día tenemos la recesión gingival como una condición que tenemos que aprender a manejar. Sabemos que la recesión gingival, pues la podemos definir como la migración, ¿sí? La migración del margen gingival hacia apical, dejando la exposición de la superficie radicular y que puede estar asociada a periodontitis o no. Pero realmente cuando nosotros hacemos cirugía mucogingival, cirugía plástica periodontal, nos encargamos de que realmente cuando se requiere una cobertura radicular, se busque que el paciente esté en salud. Porque me preguntaban hace poco que si hay pérdida de hueso, porque evidentemente hay pérdida de hueso, hay una dehiscencia cuando hay una recesión gingival, que si podemos colocarle hueso. Y la verdad es que no es posible. Porque cuando tenemos una recesión gingival como la que están viendo en esta imagen, en esta caricatura, pues bien podemos saber que o puede haber bolsa periodontal, pero muchas veces los defectos mucogingivales tienen que ver con una deformidad mucogingival asociada a diferentes factores. Y no necesariamente tiene que el paciente tener periodontitis. A veces los pacientes que tienen periodontitis como secuela tienen recesiones gingivales y dependiendo del tipo de recesión gingival será la cobertura radicular. Ya platicamos en sesiones pasadas también con el doctor Pablo Urrutia de la clasificación actual. Hoy tocaremos un poco de esto, pero vale la pena centrarnos en dónde estamos parados con respecto a la nueva clasificación y sobre todo la terapéutica. Los periodoncistas nos fijamos mucho de las condiciones marginales y las condiciones marginales sabemos que son pues muy acentuadas y muy puntuales. La condición marginal de tejido blando pues se puede clasificar según Zucchelli en abrasión, cuando hay pérdida de sustancia del tejido blando. También tenemos la úlcera, pérdida de continuidad del tejido blando, del epitelio oral externo, ya hablándolo de una manera más puntual. Y tenemos la recesión gingival, que es la migración hacia apical del margen gingival, dejando la exposición de la superficie radicular. No confundir con la migración apical del epitelio de unión, porque esto, la migración patológica apical del epitelio de unión es bolsa periodontal. La migración del margen gingival, o sea, cuando el margen se va hacia apical, es la recesión gingival, y bueno, dejando exposición la superficie radicular.
Nosotros como periodoncistas y muchos profesionales que nos dedicamos al área de perio, pues la verdad es que las lesiones de tejido gingival son de suma importancia porque tenemos la abrasión, tenemos la recesión, tenemos la úlcera con la pérdida de la continuidad del epitelio oral externo y tenemos la recesión y úlcera. Pero aquí también hay una condición dental que tenemos que evaluar, por eso las lesiones cervicales vale la pena que nosotros pues las tengamos bien, bien presentes, porque al final del día pues hay lesiones que también tienen que ver con el tejido blando, literalmente, pero también tienen que ver con el tejido mineralizado, en este caso el cemento radicular. Y hay terapias compartidas. Por eso la sesión del día de hoy, hoy empezaremos a hablar acerca de este tipo de situaciones, de el diagnóstico, de las condiciones clínicas que normalmente nos conllevan las lesiones cervicales, para que el día de mañana hablemos un poco de terapia y próximamente tendremos, la próxima semana tendremos el seminario de manejo clínico de las lesiones cervicales, ya con casos clínicos, cómo aislar, qué tipo de ionómero, qué tipo de resina, porque sí, cuando hay cavidades en esta zona, es muy común que se coloquen materiales restauradores. Entonces, colocar materiales restauradores puede ser una alternativa siempre y cuando la podamos combinar con la situación netamente, pues sí, netamente periodontal. Pero si nosotros pensamos que con la cobertura, con una aplicación de un material de obturación vamos a poder manejar una recesión gingival o una lesión cervical, estamos perdidos. Realmente tenemos que trabajar en conjunción. Sabemos de una manera importante entonces que la recesión gingival es la migración patológica del epitelio unión. Y vean esta imagen me gusta. ¿Sí? Vean cómo se encuentra la condición del cemento radicular. Muchos periodoncistas nos podemos centrar en este punto y podemos saber que la clasificación de Cairo, que es la clasificación actual que manejamos de recesiones gingivales, habla de que no hay pérdida de papila interdental. No hay pérdida de papila interdental. Sabemos que esa es la tipo 1 de Cairo, ¿sí? Y que, bueno, tendremos que tomar en cuenta la cantidad de tejido queratinizado a picar al margen para poder definir si hacemos tunelización, si hacemos un desplazamiento coronario o un colgajo de avance coronal. Y bueno, esto es hablando de tejidos blandos. También si tendremos que decidir si podemos colocar un injerto gingival libre, un injerto de tejido conectivo. El injerto gingival libre no es tan de uso. Aquí en este caso utilizar el injerto de tejido conectivo. Vean el fenotipo y vean el biotipo gingival. El fenotipo es hablar del engrosamiento completo y complejo y también singularmente de todo que se engloba. Pero hablar del biotipo ya es de una manera muy específica del tejido blando. En este caso, el biotipo gingival, que bueno, el fenotipo no sustituye al biotipo, el fenotipo es hablar de un todo conglomerado, pero entonces el biotipo, véanlo de una manera importante que está grueso. Realmente este paciente puede ser candidato para una tunelización como lo que vimos con el doctor Axel Endu. Pero el punto que lleva a conflicto es que yo como periodoncista veo que las papilas están a altura, que el tejido queratinizado está, pues la banda de tejido queratinizado está bastante estable, ¿sí? Quizás vemos que hay un cepillado traumático y vigoroso, por eso vemos también aquí ligeramente exposición, y no exposición, pero vemos enrojecido en los márgenes. Pero algo que me está faltando y que yo he encontrado como en mi tarea de periodoncista, a lo mejor mucha gente lo ve, ¿no? Pero los periodistas a veces nos olvidamos de realmente lo que está pasando a nivel dental. Y bueno, aquí el punto conflictivo es, cómo está la superficie radicular expuesta. La superficie radicular expuesta presenta alteraciones de estructura. Si yo paso una cureta, raspo, aliso, muy probablemente pueda yo regularizar la superficie radicular, ¿sí? Pero realmente el punto principal que aquí tenemos que ver en las superficies radiculares, principalmente es cómo se encuentra, ¿sí? La superficie, si está contaminada, si hay una dentina esclerótica, si podemos sentir un desprendimiento de la dentina. Otra, si está visible o no la línea cervical o la línea amelocementaria, como decía el doctor Pablo Ruta, o la unión cemento-esmalte, ¿no? Esta línea, vean, no está muy bien definida en esta zona. Aquí podríamos pensar que es esta línea, pero aquí lo que estamos viendo realmente es una línea cervical. Entonces, una línea cervical diluida, una línea cervical transportada. De eso depende el pronóstico de la cobertura radicular. Este tipo de situaciones tenemos que evaluarlas y tenemos que también tomar en cuenta al protecista, porque a veces el protecista dice, oye, el paciente tiene recesiones, pasa en los posgrados o pasa en las escuelas, y llega con nosotros y muy bien, vemos el tejido blando, vemos las condiciones. Hablando de tejido blando, pues el paciente tiene todas las propiedades para poder tener un muy buen pronóstico de cobertura radicular. El problema que estamos teniendo aquí es que la condición cervical
la condición de la superficie radicular puede ser un factor que no nos permita que haya adhesión epitelial y evidentemente nueva inserción si es que colocamos algún otro tipo de biomaterial. Ahora, que también hay otro punto principal que vale la pena mencionar. Y mañana platicaremos acerca de trauma oclusal y hablaremos de afracción precisamente. Las afracciones. Muchas veces las afracciones, muchos clínicos, nosotros las cubrimos con materiales de resina o a veces también con injertos, pero el punto principal de la afracción es que hoy en día la etiología es un tanto desconocida, todavía, aunque se asocia de una manera muy puntual con el trauma oclusal. Entonces, cuando tenemos irregularidades a nivel de los cuellos dentales, a nivel de la superficie radicular expuesta, tendremos que tomar consideraciones de cómo se encuentra la situación, sí, de las lesiones cervicales, qué tipo de lesiones cervicales tiene, cómo se encuentra la oclusión, cómo se encuentra la situación de higiene. Entonces son varios factores. Nosotros podríamos pensar que los factores de cobertura radicular solamente tienen que ver con el tejido blando. Disculpen si la plática es un tanto básica, pero es básica porque es para mis alumnos de pregrado. Entonces, yo sé que hay dioses conectados que son de posgrado, bueno, ellos podrán comentarnos o podrán hacer su propio webinar, nos podrán compartir. Pero aquí, hablando con mis alumnos de pregrado, es muy importante tomar en consideración definitivamente la oclusión. Se ha podido demostrar que la oclusión no genera recesiones gingivales, pero sí puede haber una asociación de las recesiones con la oclusión o con la exacerbación de las recesiones con la oclusión. O sea, repito, una mala oclusión no es un factor etiológico de recesiones gingivales. Mañana vamos a platicar de eso porque mañana hablaremos de afracciones. Pero sí la oclusión, sí, es un factor que contribuye para que las recesiones gingivales se exacerben y que también obviamente la superficie radicular tenga este tipo de modificaciones que son realmente modificaciones nada favorecedoras. Entonces tenemos que las causas de exposición dentinaria, ojo, no estoy hablando de causas de recesiones gingivales, causas de exposición dentinaria, porque el punto principal es que si tenemos una recesión gingival, ¿sí? Si tenemos una recesión gingival, evidentemente voy a tener exposición del cemento radicular, pero recuerden que el cemento acelular es la primera capa de cemento que se pierde al momento de haber recesiones y al momento también de haber una instrumentación inadecuada. Y al momento también de haber enfermedad periodontal, cuando las bacterias se adhieren y se forma un biofilm complejo, pues el cemento celular es el primero que se pierde. Entonces, realmente, aquí el punto principal, sí, y que llama mucho la atención, es que sí, la oclusión va a conllevar y va a tener una relación también directa con el tema de afracción, que comentamos que la etiología es un tanto desconocida. Pero, ya cuando tenemos una superficie radicular expuesta, es muy probable que tengamos ya exposición también dentinaria. Entonces, aquí el punto es importante porque mucha gente habla de que para hacer cobertura radicular, como el caso que tengo acá atrás de mí, ¿sí? Si todos están viendo, pueden observar que tengo yo una fotografía, ¿sí? De recesiones gingivales, ¿sí? Y todos podrían pensar que para la cobertura, una de las recomendaciones para la cobertura radicular es principalmente que hay sensibilidad. Entonces vamos a hablar acerca de la sensibilidad, porque la sensibilidad está completamente relacionada, sí, a recesiones gingivales, pero también a lesiones cervicales. Y hay diferentes tipos de lesiones cervicales. Entonces, el punto es que hoy en día se ha podido comprobar, incluso con los artículos de la clasificación actual, que la sensibilidad, ¿sí? No se tratan principalmente con cobertura radicular. O sea, la cobertura radicular no es una terapia para la sensibilidad. Porque también hay muchos colegas que me dicen, doctor, oye, tengo este paciente, como el que están viendo aquí atrás, hazle cobertura radicular porque tiene sensibilidad. Le haces cobertura radicular y puede ser que si la condición como la que están viendo aquí en la imagen que está atrás de mí, vean vean cómo se encuentra la superficie radicular. No tiene grietas, se ve bien la línea cervical, no, o sea, está una superficie estable, pero tiene sensibilidad. Y yo le hago la cobertura y de pronto me dice el colega, oye, ¿qué crees? Que sigue teniendo sensibilidad. A lo mejor y se podría mejorar alguna situación, a lo mejor podría haber un punto favorecedor, pero sí, o sea, realmente la cobertura radicular no es una terapia indicada para trabajar la hipersensibilidad. Y ahora también la hipersensibilidad es una cosa, la sensibilidad es otra y el dolor es otra. En este caso, sí, este caso que me gusta mucho,
¿sí? Y otro punto que tengo que mencionarles a mis alumnos de pregrado es que no sé quién les enseñó, pero hay gente que anestesia en la base de la papila. Cuando hagamos cirugía mucogingival, no es necesario anestesiar la base de la papila, se anestesia el infiltrado supraperióstico, o sea, a nivel del fondo de saco, pero hay gente que ya necesita el paciente, sí, y anestesian la papila. O sea, no sirve de nada anestesiar la papila en ninguno de los casos. Esto se tenía que decir y se dijo, pero bueno, este paciente llegó con nosotros porque tenía sensibilidad, ¿sí? Y obviamente tenía recesiones gingivales. ¿Puede haber una asociación de la sensibilidad con recesiones? Sí, pero algo que también vale la pena mencionar es todos los factores. ¿El paciente tiene recesiones? Sí. ¿El paciente tiene una lesión cervical? También. ¿Tiene un escalón? También. ¿Tiene una condición amorfa de lo que es la presencia de la línea amelocementaria o la unión cemento-esmalte? También. Entonces, esto me indica que la cobertura radicular por sí sola no va a ser, ¿sí?, un factor determinante longevo para la condición de estabilidad del tejido blando y también la otra, para resolver la sensibilidad. Porque si nos damos cuenta, vemos las cúspides del paciente, muy probablemente este paciente tenga un trauma oclusal. Entonces, dependemos del todo. Para el éxito de la cobertura radicular dependemos de todo. Próximamente tendremos un seminario de esto con varios doctores invitados donde hablaremos de las condiciones que vale la pena tomar en cuenta para la cobertura radicular. Pero entonces, regresando al tema y al punto, la cobertura radicular, por mucho que tú cubras, esta no es una terapia indicada para el tratamiento de la sensibilidad. Necesitamos para la sensibilidad tener un perfecto diagnóstico y también saber las condiciones etiológicas de la sensibilidad, porque esto es una parte fundamental. A mí cuando uno está estudiando perio y está estudiando la cobertura radicular es apasionante la cirugía mucogingival, pero cuando de pronto te das cuenta que los pacientes que tienen recesiones gingivales tienen sensibilidad y que no se logra manejar esto de una manera adecuada con la cobertura radicular, realmente genera demasiadas frustraciones. Entonces, las causas de exposición dentinaria son las siguientes. Una de ellas es recesión gingival. Sí, definitivamente la recesión gingival, la migración del margen gingival hacia apical, dejando exposición de la superficie radicular, ¿sí? Es una causa de exposición dentinaria, porque recordemos que dije, causando exposición radicular, pero puede estar expuesto el cemento y puede estar expuesta la dentina. Y bueno, pues son cosas que suceden. Tenemos también, por otro lado, la erosión del esmalte, es una causa de exposición dentinaria. Muchas veces estos pacientes, hemos puesto algunas publicaciones en nuestro Instagram y en nuestro Facebook de gente con bulimia, gente que tiene gastritis, este tipo de condiciones, síndromes, algunos síndromes que generan acidez estomacal, que bueno, van generando la erosión del esmalte. Y otra causa, pues evidentemente es la afracción. Esa es una causa de exposición dentinaria. Estamos hablando de la causa de exposición dentinaria. Pero así como también la cobertura radicular por cirugía mucogingival no es un tratamiento completamente definido para tratar la sensibilidad, tampoco una resina, déjenme decirles, tampoco una resina. Esta foto que es maravillosa, que le mando un gran saludo al doctor Gerardo Guzmán, que conocí, bueno, es mexicano, pero lo conocí en Israel, es espectacular, yo creo que es uno de los mejores fotógrafos clínicos que hay en México. Le mando un gran saludo y me permitió utilizar esta imagen que habla mucho, ¿no? O sea, vean el tejido gingival, ¿sí? Yo en las fotos trato de mejorar cada día con fotos, pero la verdad es que lo mío no es la fotografía. Hay artistas, Gerardo Guzmán, en México, hablando de perio y de implantes y de rehabilitación, Gerardo Guzmán es uno de ellos, Francisco Salvador García Valenzuela, que es gran cuate también. O sea, tenemos grandes fotógrafos clínicos en México. Síganos en sus Instagrams, se van a enamorar. Y esta foto, pues me enamora, porque mira, vean el espacio que hay de la línea, pues esta no es la línea cervical, esta es la línea de definición coronaria en respecto a una fracción. Y ahora vean la superficie expuesta. Ya platicaremos en algún momento la terapéutica directa y puntual acentuada, pero aquí si le ponemos una resina, déjenme decirles que tendríamos que hacer un sitio de retención para la resina, ¿no? Entonces, qué importante es evaluar la condición de la superficie radicular. Claro, me está Harold Villanueva muy animado, me dice, pues sí, se irrita, se retrae la encía, claro, o sea, definitivamente un tratamiento rehabilitador tiene que ser completamente asistido. Y no nada más el tratamiento rehabilitador, sino tratamiento oclusal. Yo hay muchos pacientes que tienen recesiones gingivales y que los mando primero a orto, porque definitivamente hay que mandarlos a orto.
Entonces tiene que haber una interconsulta, otra vez la multidisciplina, ¿no? O sea, y principalmente hablar acerca de cómo vamos a trabajar al respecto, porque todos estamos conectados. Orto, sí, aquí en el tema del trauma oclusal estamos conectados. Orto, prótesis, endo, porque pues sí, tiene sensibilidad. Y qué mejor que el endo nos pueda decir realmente la irritación y el diagnóstico pulpar. Si hay sensibilidad, si hay hipersensibilidad, si hay dolor, entonces necesitaré yo evaluar la situación directa. Aquellos cursos, yo doy un curso de plástica periodontal que lo vamos a lanzar en línea próximamente y le mando un saludo a las alumnas que no hemos podido tenerlo presencial por esta situación de confinamiento, pero próximamente vamos a tener un curso en línea de plástica periodontal y a veces pensamos que la plástica lo es todo para la cobertura radicular y para el manejo de recesiones, pero no. Realmente necesitamos tener una interacción directa, ¿sí? Con la oclusión, con la restaurativa, y entonces si el paciente no acepta, yo he tenido que explicarle al paciente con peras o manzanas, a ver, necesita esto, necesitamos pasar por este proceso. A veces el paciente no quiere pasar por orto porque a veces a lo mejor ya pasó por orto, pero tiene un trauma oclusal, entonces tendremos que buscar la manera de desprogramar la oclusión por medio de desgastes, por medio de guardas, pero el punto también es que a veces estos pacientes tienen alta sensibilidad. Entonces, si tiene sensibilidad, pues bueno, una cosa es la sensibilidad, otra cosa es la hipersensibilidad, otra cosa es el dolor. Doctor, pero me duele, doctor, pero me duele. Hágame algo, póngame algo. Pues se va a endo. O sea, no somos héroes, tenemos que platicar con nuestro equipo. Y hoy más que nunca tenemos que estar en interacción con el equipo. Ahora, hay que hablar de la permeabilidad del cemento. El cemento celular y celular son muy permeables. Realmente lo que está expuesto es el cemento, ¿no? Y permiten la difusión de partículas de la pulpa y la superficie externa radicular. El cemento celular, ¿sí? Los canalículos, va a tener importante relación el cemento celular con los canalículos que van a conectar con los túbulos dentinarios. Recuerden que el cemento celular se va a encontrar principalmente del tercio medio al tercio apical. Ese es el cemento celular. Pero en el tercio cervical, bueno, esta es una foto muy agresiva de un paciente con una enfermedad periodontal severa, que también demuestra, sí, porque me mandaron, fue muy gracioso, este paciente me lo manda un dentista y me dice, oye, doctor, hazle cobertura radicular. Pues, o sea, tiene enfermedad periodontal. Realmente sabemos que la cobertura radicular, el manejo de lesiones cervicales, el manejo también de la sensibilidad dentinaria, etcétera, esto va a estar relacionado también a que el paciente tiene que buscar una salud, una estabilidad periodontal. La permeabilidad del cemento disminuye con la edad. Esto es interesante, por eso muchos pacientes, este paciente me preguntaba, oiga, ¿tiene sensibilidad? Y me decía, no, 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 es un paciente de 70 años que tuvo prótesis, pues como ven, fijas, de diente a diente, dientes ferulizados. ¿Qué problema era este? Entonces, aquí yo, y le mando un gran saludo a la especialidad de odontología restauradora avanzada, porque yo trabajé como docente en esa especialidad. Le mando un gran saludo al doctor Enrique Ríos Alay. Le aprendí mucho a ese señor, a ese gran, gran doctor, y a todos mis compañeros de esa especialidad. Yo los recuerdo con gran cariño, ¿no? Yo sí los recuerdo con gran cariño. Y me acuerdo que la interdisciplina, y bueno, hoy ya la multidisciplina es fundamental, ¿no? Y también saludos a los alumnos que van a estar en esa especialidad y que están en esa especialidad. La verdad es que el punto principal es que con el paso del tiempo, estos pacientes, los pacientes con la edad, pues no van teniendo sensibilidad. Y el paciente lo que menos le importaba era el tema de sus recesiones. Al doctor que me lo remitió, este paciente, le importaban las recesiones, que se me hace un tanto irónico, pero la realidad es que el paciente tenía enfermedad periodontal, perdió estos dientes, o sea, la inserción estaba muy baja y tuvimos que manejarlo a base de prótesis totales y ya después implantes. Pero entonces el cemento no es vascularizado. Esto es importante porque por eso ya el colocar un parche de injerto gingival libre sobre una zona donde hay recesiones, pues la verdad es que puede ser un poco riesgoso porque sabemos que el injerto libre es un injerto epitelial y si lo colocamos sobre el cemento que no es vascular, pues puede necrosarse. Entonces, por eso el injerto gingival libre no es la opción. Otra situación que tenemos es que no presenta reabsorción y remodelación. Aquí, hablando acerca de el cemento acelular, no presenta remodelación, pero hoy ya hemos podido constatar que con el uso del Emdogain, por ejemplo, podemos estimularlo, ¿sí? Y el cemento sí tiende a remodelarse. Obviamente dependiendo el daño que pueda tener el cemento, pero cuando está expuesto el cemento a la superficie bucal, al área bucal, al ecosistema bucal, tenemos una gran situación de que el cemento tiende a perderse. ¿Sí? Obviamente se deposita toda la vida siempre y cuando esté cubierto por, pues,
ya se hace por el ligamento periodontal o si hay una dehiscencia, pues evidentemente por el tejido conectivo. Es más resistente a la resorción que el hueso, sí, es más resistente a la resorción que el hueso, pero tiende la capacidad de deformarse. Y por eso en las recesiones podemos ver pues las afracciones, ¿no? Y entonces hay casos donde definitivamente si la superficie radicular está alterada, el tratamiento tendrá que ser multidisciplinario, no es del periodoncista. Así que queridos compañeros, colegas periodoncistas que dan cursos nada más de cobertura radicular, pues tendremos que enfocarnos importantemente en la superficie, cómo se encuentra la superficie radicular, cómo se encuentra la oclusión, cómo se encuentra la posición dental. Y hay pacientes que definitivamente no dan ese ancho, ¿no? Entonces, la sensibilidad es una respuesta dolorosa a estímulos térmicos, físicos o químicos del área cervical de los dientes. Qué importante esto, porque no podemos dejar a un lado al endodoncista. Definitivamente el endodoncista es el mago. Por eso esa especialidad de odontología restauradora a mí me gustaba mucho porque pues llevas endo, llevas prótesis, llevas perio, sigue esta especialidad activa en la Facultad de Odontología de la UNAM en el posgrado. Y bueno, yo le aprendí mucho también a los endodoncistas ahí que conocí en su tiempo, al doctor Daniel Dual Íñigo, que sigue ahí, al doctor Gerardo, a, a, a muchos doctores que se encuentran al doctor González Plata, que fueron compañeros míos, profesores, yo los recuerdo con mucho cariño. Y bueno, la sensibilidad dental, pues la tendremos que evaluar, la tendremos que manejar. Entonces, principalmente los reportes que indican que es más frecuente esta afección en los dientes por bucal, definitivamente, aunque una recesión por palatino que presenta sensibilidad también es un tema, sí, que es bastante complejo de manejar. Y bueno, sabemos que sí, evidentemente en la angulación del arco puede recaer un cepillado traumático y los caninos y los premolares son los dientes más afectados. Esto es hablando de la sensibilidad. El porcentaje es de 2.8% de los sitios en boca que sufren este padecimiento y se dice que pues todos los adultos tendremos que sufrir en algún momento de este padecimiento. Entonces, por eso es importante que ayer que fue el día de la encía sana o de las encías sanas, que siempre tengamos un control adecuado acerca del cepillado para tratar de evitar esto, porque la sensibilidad asociada a recesiones gingivales, déjenme decirles que no se las recomiendo a nadie, no poder beber café, no tomar una cerveza, que bueno, ahorita no hablemos de la cerveza porque la gente en México la extraña, pero la realidad es que hay un punto bien especial con esto. La dentina se considera dentro de un complejo llamado pulpo dentinario. Entonces, la dentina está compuesta por hidroxiapatita, porque estamos hablando de que cuando hay exposición radicular va a haber dentina expuesta, ¿no? O sea, definitivamente. Y esta dentina, pues está compuesta por hidroxiapatita, por colágeno y por agua, y la dentina estructuralmente está formada por los túbulos dentinarios, de los cuales vamos a hablar de una manera muy puntual, porque estos túbulos dentinarios tienden a excitarse, ¿no? Y la excitación de los túbulos dentinarios, pues obviamente ya se ha analizado y está asociada directamente con el dolor, porque ya después los odontoblastos van a estar pues asociados con el endodonto, principalmente con la pulpa, con el paquete vasculo nervioso, y va a darnos un efecto gatillo de dolor, de sensibilidad, de hipersensibilidad, y entonces ahí es cuando se deja constatar muy bien la teoría hidrodinámica de la sensibilidad dentinaria, que ya no es teoría, ya es ley. Porque esta teoría, bueno, la publicó el doctor Bramstrom en 1963, o sea, ya hace un buen. Entonces, esto lo publicó como una teoría, ¿no? Pero hoy ya podemos pensar que es una ley. Y esta teoría habla de que los mecanismos hidrodinámicos, ¿sí? En la transmisión del dolor que se puede producir por estímulos por el dolor hacia la dentina. Y él habla, el doctor Bramstrom, que, bueno, no sé si viva, pero la hipersensibilidad dentinaria puede ser causada por el movimiento de partículas dentro de los túbulos dentinarios. La hipersensibilidad dentinaria puede ser causada por el movimiento de partículas. Pues realmente lo que buscan muchos clínicos con esta teoría es poder evitar que haya paso, ¿sí? Que haya paso de estímulos, ¿no? Y estos estímulos, pues bueno, el movimiento causado por cambios de presión en el rango del túbulo dentinario puede producir descargas eléctricas que permiten los estímulos nerviosos, muchas situaciones. Entonces, hoy hay muchas personas que por eso utilizan los barnices. Realmente la utilización de los barnices es para poder, pues, contrarrestar ese paso, ¿sí? Y ese movimiento de fluido que causa cambios de presión. Las pastas dentales también se utilizan en ese sentido. Entonces, lo que queremos es obliterar esos túbulos. Realmente hay muchos productos al respecto de esto y bueno,
hemos analizado muchas situaciones al respecto de esto, pero qué importante, porque hoy tenemos pastas, tenemos barnices, tenemos tiras, ha averiguado mucho al respecto de qué productos puedan utilizarse para la condición netamente de los estímulos. Y bueno, el punto principal, el punto gatillo es poder eh, mejorar la condición de que no haya ese paso, que nos lleva al dolor, a la molestia. Entonces, principalmente es una foto, esta es una foto de magnificación que me encanta, que está en el libro, eh, no es el Gómez de Ferraris, es Phyllis Garan, se llama el libro, y habla acerca del diámetro de los túbulos dentinarios. Miren, en la unión cemento-esmalte, perdón, ahí se me fue mal una cosas que pasan. En la unión cemento-esmalte, el túbulo dentinario mide de 0.5 a 0.9 micras, ¿no? Pero tenemos que el diámetro, ¿sí? Hacia la pulpa es mayor. O sea que el túbulo se va haciendo como un cono, ¿sí? Obviamente en reverso, porque pues evidentemente hacia la superficie, ¿sí? Tenemos que mide de 0.5 a 0.9 el túbulo, pero ya hacia la pulpa mide 2 a 3 micras. Entonces, lo que se está buscando es que como son más delgados los túbulos dentinarios en la superficie, hacia la unión cemento-esmalte, ahí se busque la obliteración de los túbulos. Y hay muchos compuestos, ya te platicaremos al final de la conferencia del día de hoy, la clase, qué compuestos podemos utilizar. Hay diferentes tipos de dolor. Tenemos la hipersensibilidad, la caries, el dolor pulpar, y este cuadro que yo le recomiendo a mis alumnos de pregrado que le tomen un screenshot, y que seguramente lo tienen, hay que evaluar cambios térmicos, dulce y sustancias ácidas, que puede generar hipersensibilidad y caries, ¿sí? Típicamente leve y moderada, la hipersensibilidad y la caries a veces es típicamente leve y moderada. Severo, intermitente y pulsátil, definitivamente es dolor pulpar, o sea, esto es para el screening que les tenemos que hacer a nuestros pacientes. La respuesta intensa al calor con persistencia después de la aplicación del estímulo, pues es el dolor pulpar. Disminución del estímulo después de su remoción es hipersensibilidad. Pero hay una entidad antes de todo esto, que es la sensibilidad, que la sensibilidad es un estímulo tenue, ¿sí? Que solo se presenta cuando hay cambios térmicos y que desaparece inmediatamente. La sensibilidad sí se puede tratar con paliativos, pero ya cuando hablamos de hipersensibilidad, caries y dolor pulpar, definitivamente ninguna pasta, ni ningún enjuague, ni ningún barniz, ni ningún nada va a poder contra esto. Entonces tendremos que evaluarlo, ¿no? Tendremos que evaluarlo, sí, de una manera profesional, con la multidisciplina, tanto con el periodoncista, con el protesista, con el endo, y si hay una condición de malposición dentaria y un trauma oclusal, también con el orto. Ahora, la sensibilidad dental es una respuesta dolorosa a estímulos térmicos o físicos y según este doctor Bramstrong, bueno, en 1966 dice que el 35%, y me río porque dice que el 35% de la población la padece. Realmente es un dato muy alto, ¿no? No sabemos realmente. Hoy en día hay muchos estudios, pero realmente hoy pues podríamos hablar de que sí, un alto porcentaje de la población puede padecer sensibilidad dental. Ahora, este estudio, esta publicación del año 2008 por Nicola West, que habla acerca del Predatory 2000, que habla de la hipersensibilidad dentinaria, con una aproximación preventiva y terapéutica, muchos individuos padecen afección a causa de hipersensibilidad dentinaria. Los reportes de prevalencia de hipersensibilidad, pues sí, dentinaria varía hoy hace ya más de 10 años, de entre el 3 al 57%, o sea, es un rango gigantesco. La mayoría de los individuos que la sufren, esto sí es importante, la mayoría de los individuos que sufren hipersensibilidad son entre los 20 a 40 años y lo platicábamos porque sí, los canales se van deshidratando y los canales dentinarios también van teniendo cambios y ya es muy común que los pacientes de más de 60 años ya no tengan sensibilidad a estos estímulos. El género que presenta más incidencias son mujeres y esto también muchas veces se ha asociado a condiciones aprensivas y a estrés. No quiero decir que la mujer sea más estresante, pero bueno, puede suceder, ¿no? Ahora, el tema es que también nosotros, los periodoncistas, abusamos a veces de la instrumentación y podemos conllevar este tipo de situaciones donde un raspado y alisado inadecuado y el uso excesivo también de abrasivos y el uso excesivo de instrumentación ultrasónica puede conllevar también a lesiones cervicales y entonces esto asociado a sensibilidad. La capa que cubre el cemento radicular es delgada y suave
y que pues obviamente puede ser fácilmente removida. Y sabemos que cuando nosotros hacemos un raspado de sarro radicular, cuando hay pacientes con bolsas periodontales o incluso cuando eliminamos sarro y solo eliminamos cálculo y sarro, pues la capa que nos estamos llevando es definitivamente la del cemento acelular y dejamos exposición de la dentina. Y es cuando ya hay situaciones de que, doctor, me hizo la limpieza y tengo problemas. Así que tenemos que ser sumamente cuidadosos. Y si tú tienes un paciente que está muy agudizado, usar paliativos cuando se vaya a casa, pero antes de que lo toques, tienes que mencionarle, o sea, tienes que hacer un estudio de diagnóstico ahí directamente, evaluar con la jeringa triple o, hacer, o si tocas, porque a veces siente impulsos eléctricos con el instrumento, entonces tendrás que evaluarlo con el endodoncista. Nicola West también menciona que el estatus de la pulpa en relación con la hipersensibilidad es desconocida. O sea, como puede estar con pulpitis irreversible, como puede estar con pulpitis reversible. Aunque los síntomas sugieren que la respuesta inflamatoria puede resultar en sintomatología longeva y persistente sin el desarrollo de pulpitis. Este es el punto donde entramos en controversia, porque bueno, yo no mando a un paciente que con hipersensibilidad directamente a endo, pero lo mandamos a paliativos, pero si persiste, yo sí pensaría en endo, ¿no? Pero a veces desaparece, a veces llega, a veces es intermitente. O sea, hay muchas situaciones que son desconocidas y sobre todo tiene que ver trauma oclusal, hábitos, la situación directa con la condición mucogingival y bueno, muchas causas también, en este caso el cepillado traumático. Ahora, los cambios pulpares a través de la vida del individuo resultan en reducción de la sensibilidad. Pues sí, influye esto en procesos reparativos relacionados a la dentina secundaria y terciaria, la fibrosis pulpar y esclerosis tubular dentinaria, la cual, si está presente, pues valdrá la pena también evaluar. Y esto va a disminuir la permeabilidad y reduce la conductividad dentinaria. Entonces, puede haber una fibrosis pulpar, puede haber una esclerosis tubular dentinaria, y bueno, hay situaciones que nos llaman mucho la atención con respecto a cómo vamos a actuar, porque no es lo mismo un paciente de 20, 30 años que tenga recesiones que un paciente de 70 años. Llega un alumno mío y me dice, doctor, hay que operar porque obviamente los revisamos con cirugía. No quiero tocar el tema de calificaciones porque vamos a cerrar calificaciones la próxima semana. Pero bueno, me dicen, doctor, hay que operar a este paciente, aquí está acá atrás, ¿no? Y el paciente, bueno, tiene 70 años o tiene 75 años. Yo digo al paciente, oiga, ¿usted tiene sensibilidad? No. Oiga, ¿usted han tocado que su encía está retraída? Sí, lleva mucho tiempo. Oiga, pues hay que hacer la cobertura radicular. Ah, bueno, sí, pues lo que ustedes digan, doctor. ¿De qué se trata? Es una cirugía, hay que tomarle un injerto del paladar, hay que hacerle y se queda el paciente así. Tiene 70 y tantos años, 75 años. Le digo, oiga, pero si lo dejo así, ¿usted tendría ningún problema? ¿Tendría algún problema si se queda así? Paciente de 75 años que no tiene sintomatología y que realmente ni requiere la cirugía como tal. Me dice, ah, no, sí, sí está. Nada más cuida su cepillado, lo manejamos. Ah, no, sí, a toda madre, doctor. Sí, así me quedo mejor. A muchos colegas se me quedan viendo como diciendo, doctor, o sea, me tumbó la cirugía. Muchos colegas o incluso alumnos me dicen, doctor, me tumbó la cirugía, me tiene que calificar con cirugía. No sobreoperemos a los pacientes. Si el paciente es de una edad alta, imagínense, 75 años de edad, tiene recesiones, sí, tiene años con esas recesiones, no tiene sensibilidad, me ocupa más la función, me ocupa más que no tenga caries en la superficie radicular, que controle su cepillado. Eso me importa más, ¿no? Que andarlo operando y andarlo estructurando. Ahora, hipertenso, diabético, con sobrepeso, le voy a tomar ahora el injerto de conectivo y con la época que vivimos, con COVID y todo, con las capas de protección, todo, sudando, todo. No, espérense, o sea, vamos a tratar de atender lo que realmente se requiere. Entonces, esto es importante. Si alumnos de pregrado a veces les tumbo las cirugías en ese sentido, es porque pues a veces la requieren y a veces no. La Federación Europea de Perio y la Academia Americana de Periodoncia, que les mandamos un saludo, ¿sí? Eh, Comentaron esto, la hipersensibilidad dentinaria surge como efecto de la presencia de la recesión gingival, la enfermedad periodontal y producto de tratamiento periodontal. ¡Oh! Sí. La hipersensibilidad dentinaria surge como efecto de la presencia de recesión gingival, ¿sí? La enfermedad periodontal y producto de tratamiento periodontal. Pero yo aquí, esto fue publicado, por ejemplo, en un workshop que se hizo en el año 2009 y ya ahora con la clasificación actual se le agregó el siguiente enunciado, no en todos los casos. Entonces, ay, bueno, tenemos controversias al respecto. El doctor Piniprato en el año 2011 nos regaló esta gran publicación que habla acerca de pues, las lesiones cervicales, sobre todo la condición de la superficie radicular, donde se habla que la superficie radicular expuesta puede ser clase A, ¿sí?
si se ve la línea cervical o la unión amelocementaria o la unión cemento-esmalte, yo lo estoy diciendo como le dicen en muchos lugares, ¿sí? O clase B, si no se ve la línea cervical o unión cemento-esmalte. Obviamente la unión cemento-esmalte visible y la presencia o ausencia de escalón. Va a ser positiva si hay escalón, va a ser negativa si no hay escalón, va a ser positiva, va a ser negativa si no hay escalón, va a ser positiva si hay escalón. Esto es importante porque ahí tenemos que hay que evaluar y ahora dependerá del escalón. El día de mañana hablaremos de fracciones. Hoy estamos hablando de lesiones cervicales y de cómo contribuyen esto a la condición de sintomatología y de toma de decisiones para la cobertura radicular y tendremos un seminario la próxima semana de el manejo de las lesiones cervicales clínicamente ya con los materiales, etcétera. Pero entonces tenemos esto, hay que evaluarlo, no nada más nos importa el tejido blando. Aquí, por ejemplo, según Cairo, pues vemos papilas interdentales presentes, tipo 1, tipo 1, tipo 1, ¿sí? Y bueno, hay que clasificar también clase A positiva, clase A negativa o clase B negativa o clase B positiva. Es importante esto. Y también es importante mencionar entonces las lesiones cervicales que pueden ser cariosas y no cariosas. Las bacterianas son caries, pero entonces hablaremos de las no bacterianas. La abrasión, ¿sí? Que está muy relacionada a la sensibilidad, hipersensibilidad y dolor. Desgaste patológico de la estructura dentaria debido a procesos mecánicos anormales. Tenemos también la erosión, que se define como la disolución de los tejidos duros del diente por acción química de agentes quelantes. Y tenemos también la afracción, el desgaste en forma de cuña debido a fuerzas oclusales que provocan flexión dental a nivel de la unión cemento-esmalte. Es apasionante hablar de las afracciones. Screenshot, listo, vámonos. Las lesiones cervicales no cariosas, entonces, la abrasión, las fuerzas oclusales, la erosión, son muchas situaciones que están en relación y bueno, podemos tener todas en un mismo momento, ¿no? Este paciente tiene, pues también abrasión, tiene erosión y tiene afracción y bueno, evidentemente tiene un trauma oclusal. El paciente tuvo enfermedad periodontal, hicimos un curetaje, está cicatrizando, y bueno, a veces que me dicen, doctor, ¿y qué va a pasar con las recesiones? Pues tendremos que evaluar si, o sea, hay recesiones que tendrán que ser tratadas, sí, definitivamente con prótesis, pero hay otras que no, o sea, eso es importante mencionarlo. También por otro lado, tenemos cuando existe el acúmulo de cálculo, sarro o tártaro, y cuando eliminamos el cálculo, sarro o tártaro, el paciente dice, doctor, me dejó, se quedó un pedazo de diente porque siento sensibilidad. Pues sí, efectivamente, el sarro, cálculo, tártaro está cubriendo, ¿sí?, la zona de recesiones y hay que tener cuidado en esta situación. Yo sé que este sarro, que ahora lo veo y me dan ganas de regresar a trabajar porque extraño mucho quitar sarro. No sé, denle like, corazones a quien le extraña quitar sarro. La verdad es que sí, estaba en el encierro. Me gusta dar clases, pero también ya extraño la cureta definitivamente. Y bueno, antes de quitar el sarro, yo le digo a los alumnos que bueno, tienen que evaluar. Este paciente efectivamente se puede sondear. Porque hay gente que ya platicamos de esta controversia de quita el sarro antes de sondear. No, este paciente sí se puede sondear. Pero aquí el otro punto es, principalmente es de antes de quitar sarro, no te metas en broncas. Hay pacientes que se enojan, ¿sí? Porque les quitaste el sarro y dejaste sensibilidad. Y incluso hay demandas, ¿sí? Que se hacen porque le quitaste el sarro y dejaste sensibilidad. Al final del día, en Estados Unidos hemos visto algunos casos donde sí mencionan, es que estás haciéndole un daño. Entonces, comentarle al paciente, ¿sabe qué? Hay recesiones, pum, ahí está. Usted tiene este problema mucogingival. Antes de que lo toques, antes de que le hagas, porque sí se antoja quitarlo, ¿no? Pero, y en esto lo botas fácil, pero hay recesiones, entonces hay mala higiene, hay sarro, tenemos que hacer quizás una interconsulta, voy a hacer unas pruebas, le pones frío, le pones calor, tocas con tu instrumento el cuello del diente, el paciente si no te da ningún dato clínico, procedes a hacer tu terapia, tu instrumentación. Y obviamente tu fase 1, control, técnica de cepillado, eliminación de sarro, pulido. Pero si el paciente te da un dato, comentar al paciente en el consentimiento informado o en la hoja de evolución, el paciente presenta sensibilidad. Siempre vamos con lo más leve, sensibilidad. O bueno, si el paciente dice, ay, me duele, no, presenta dolor. El paciente presenta sensibilidad. Por lo tanto, se le considera que al paciente hay que hacerle interconsulta o mandarle un paliativo después de la eliminación. Hay pacientes que además le quitamos el sarro con anestesia, ¿no? Y entonces, pues el paciente tiene que saber, ¿no?, qué está pasando. ¿Sabe qué? Esto puede ser transitorio, le vamos a mandar un enjuague, le vamos a mandar un colutorio, le vamos a mandar una pasta, ¿sí? Y entonces el paciente tiene que saber para que así pues no haya problemas después de quitar sarro, porque es en serio, a veces hay conflictos por eliminar el sarro. Otra situación es que, bueno, ay, lo que odio.
Pues sí, las resinas y los materiales de obturación que se llegan a colocar no son completamente tratamientos para la sensibilidad, la hipersensibilidad ni ninguna lesión cervical, este, no cariosa. Si es cariosa, probablemente sí, pero hay que definir muy bien el tipo de recesión que tenga, porque ya hay artículos que nos muestran, ¿sí? Que pues si hay una lesión cariosa, ¿sí? El injerto de tejido conectivo es una alternativa biológica para restaurar recesiones clase 1 y 2 de Miller, que lo que es igual tipo 1 de Cairo. Entonces, si es una lesión cervical eh, y bueno, tiene caries, pues vean el tipo de recesión que tiene, vean qué tipo de condición tiene y quizás el tejido conectivo sea una situación que pueda ayudar y literalmente mejorar las condiciones. Esto lo vamos a ver en el seminario de la próxima semana, donde vamos a aprender a manejar el conectivo y también los cementos resinosos y también materiales de obturación resinoso. Pero regresando al tema, a veces también, o sea, bueno, hay magos de la odontología que colocan amalgamas y las condensan. Y yo no sé, o sea, para hacer una amalgama en un cuello dental, en una zona cervical, en una zona de tercio cervical, la verdad es que tienes que ser un mago, ¿no? O sea, o bueno, tienes que generar, definitivamente tienes que generar una retención. Y el daño pulpar, pues bueno, es evidente que puedes tenerlo ahí. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto. Y si este paciente, por ejemplo, me decía, oiga, ¿por qué le pusieron esta amalgama? Es que creí que sentía mucha sensibilidad. Y ya siente sensibilidad. No, no, no. Al principio mucho, después pasó, pues sí se necrosó la pulpa, ¿no? Entonces, aquí es un tema bien especial porque si tienes sensibilidad o hipersensibilidad por palatino, entonces hay que utilizar los paliativos que conocemos, ¿no? Y ahorita platicaremos de esto antes de despedirnos de nuestra clase del día de hoy. Y bueno, muchas cuestiones tienen que ver, porque también si vamos a colocar resinas, si vamos a colocar algún compuesto, si vamos a colocar algún recubrimiento o incluso una corona, definitivamente tenemos que llevar a cabo una buena higiene, un buen control de higiene. Si no llevamos un buen control de higiene, estamos perdidos, realmente requerimos esto y tenemos N cantidad de situaciones. Yo por eso celebro mucho la especialidad de odontología restauradora avanzada, porque cuando yo estudié perio era un conflicto, ¿no? O sea, mandarlo al protecista, el protecista te lo mandaba a ti, y hoy tenemos la especialidad de odontología restauradora que puede manejar esta situación de una manera muy puntual. Y bueno, y los perios también, y los protesistas también. No olvidar que todos somos odontólogos. A veces nos peleamos entre nosotros de, ya le puse las resinas, ya cobré. No, espérate. O sea, hay que ver quién trabaja y por qué y qué inducción. Y hablando acerca de la dentina y la retención de la dentina, la verdad es que yo no, me ha gustado estudiar, yo casi ya, tiene más de 10 años que no coloco una resina, pero le mando un gran saludo al doctor Celis Rivas, que el doctor Celis es el coordinador de prótesis bucal e implantología en el posgrado, que yo creo que es la persona que más sabe de adhesión en México, ¿sí? Y en América Latina, la verdad es que lo he escuchado y le he aprendido mucho en sus conferencias que he metido escondidas. Y de él aprendí de la decalcificación dentinaria. Si me puede corregir luego, mi querido doctor, si me ve algún día, me dice. Pero lo que hemos visto es que esta decalcificación conlleva que hay espacios entre la dentina y la resina. Entonces, a veces esos espacios, y luego, sobre todo en zonas irregulares donde también puede haber residuos todavía de cemento, puede conllevar a que a que la resina no tenga una buena estabilidad. Y conclusión, pues esa estabilidad pues conlleva que haya irregularidades, haya incremento de la exposición mismo de la lesión cervical, y si no se corrige también la oclusión y factores extrínsecos, pues lleva al fracaso definitivamente de la obturación. Entonces, este artículo del doctor Berman en el año 1985, son muy viejos esos artículos porque ya hay cosas muy estudiadas que la verdad es que pues ya se han podido corroborar, y habla acerca de la sensación y la hipersensibilidad como una revisión de los mecanismos y los tratamientos y alternativas. Y el coeficiente de expansión térmica dentro del fluido tubular es aproximadamente 10 veces hacia la pared del túbulo, o sea, es exacerbado. Si se aplica calor a la dentina, resulta una expansión del fluido, y si se aplica frío, resulta en contracción del fluido. Al final del día, acabamos llegando a la conclusión de que la ley o la teoría hidrodinámica de Brahmström es una ley, ¿sí? Entonces, si hay frío, pues obviamente hay una sensación, ¿sí? Si hay calor, también hay una sensación. Al final, lo que se busca es la obliteración de esos túbulos dentinarios. Y vamos a cerrar el día con esta información, porque hoy hay muchas pastas, hay muchos paliativos al respecto, y entre ellos es
pues todas las fórmulas que existen a través de nitrato de potasio. El nitrato de potasio ayuda a obliterar un tanto los túbulos. Tenemos Sensodine, que es una de las altas pastas que lo maneja, y de hecho mucha gente compra Sensodine por el nombre, pues, sensibilidad Sensodine, ¿no? Pero tenemos varios productos a nivel de Sensodine. La verdad es que todas las pastas, como el caso de Colgate Sensitive y con el caso de Crest, de la de Crest, Sensi Crest, o Sensi Stop de Crest, todas tienen la misma cantidad de nitrato de potasio. O sea, que no hay ninguna mejor que otra. O sea, porque dicen, ay, a mí me gusta la Colgate Sensitive es la mejor, o Sensodini es la mejor. Todas tienen 5% de nitrato de potasio. Realmente hay muchas cosas que se llegan a mandar. La verdad es que me preguntan, ¿qué pasta por su experiencia es más recomendable? La verdad, ninguna hasta cierto modo, o cualquiera que tenga 5% de nitrato de potasio. Me preguntan eso. Eh, Esto, si hay sensibilidad, cualquiera va a funcionar, la verdad. Que tenga nitrato de potasio, si hay sensibilidad, cualquiera va a funcionar. Si hay hipersensibilidad, quizás necesitamos utilizar cementos. Y aquí tenemos el hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio puro con ortofosfato, con oxifosfato. Esto es algo que mi maestro Salcido, que en paz descanse, que está en el cielo, él lo aplicaba mucho. Sabemos que el hidróxido de calcio genera necrosis de las terminaciones del odontoblasto. O sea, se necrosa las terminaciones del odontoblasto. O sea, sí le da con todo al odontoblasto y en consecuencia hay un aumento de contenido mineral de los túbulos expuestos y así se resuelve la sensibilidad y la hipersensibilidad. Esto con el hidróxido de calcio. Ahora hay que colocarlo intermitentemente cada 72 horas, lo mezclas y lo colocas con un aplicador radical, con una sonda rota, no, no es cierto, no, con un aplicador radical, principalmente o con un explorador, lo colocas en el cuello del diente y listo. Y bueno, yo participé en un protocolo hace ya unos años del desarrollo de las Sensi Stop Strips, que la verdad no van a llegar a América Latina. En Estados Unidos no tuvieron tan buena aceptación porque, bueno, había gente que fumaba y se las pegaba. Son unas tiras que se colocan, no es ningún comercial, porque hay gente que me critica que he hecho comerciales. Son tiras que, porque ni las van a encontrar en América Latina, son tiras que se colocan en la superficie donde está expuesta la sensibilidad, sobre todo los túbulos dentinarios. Y lo que aquí pudimos confirmar son la actividad de los oxalatos. La precipitación de los oxalatos que se encuentran en esta tira y que se van a liberar sobre los túbulos dentinarios pueden coadyuvar para la obliteración de estos túbulos. Y la verdad es que es una situación que tenemos hoy en día que es una área de estudio, porque ya ahí tenemos compuestos de oxalatos que pueden obliterar los túbulos dentinarios. Este es el factor, que queremos obliterar los túbulos dentinarios. Ojo, nada va a obliterar los túbulos dentinarios más que los oxalatos. O sea, los oxalatos sí, el nitrato de potasio no lo hace, ¿no? Ligeramente, pero cuando son terminaciones muy delgadas. Y el hidróxido de calcio puro con el oxifosfato sí hace una acción muy similar a la de los oxalatos. Pero si tú colocas un injerto de tejido conectivo, ¿tú crees que va a obliterar los oxalatos el injerto de tejido conectivo? Pues definitivamente no. Por eso la cobertura radicular no es un tratamiento definitorio para el manejo de la hipersensibilidad. La sensibilidad quizás, porque la sensibilidad está muy asociada a los túbulos dentinarios más estrechos y con que lo cubras con algo, pues se relaja y se alivia. Pero la hipersensibilidad ligeramente no. Bueno, pues queridísimos amigos de Perio MX Academy, qué bonita conferencia el día de hoy, me gustó, fue algo que me gustó. Quiero invitarlos a que el día de mañana nos sigan y nos acompañen porque mañana hablaremos de afracciones, se va a poner bueno, mañana hablaremos de afracciones y también quiero invitarlos a que se registren con mi amigo John Macio, que va a estar en el seminario de esta semana, el día viernes. Y acuerden que tienen media beca, tienen beca del 50%, $15 cuesta, y a ver si le quitamos esa cara de enojado a mi buen amigo John Macio, ¿no es cierto? Un saludo a todos, muchísimas gracias, voy a contestar preguntas, bueno, no, ya las preguntas las contesto físicamente, muchísimas gracias, gracias a todos, mañana nos vemos en una sesión más de Perio MX Academy, la sesión 21, mañana en Perio MX Academy. Muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias por creer. Saludos y sonrisas saludables. Quédense en casa y cuídense mucho. Bye. Te estoy mirando, ¿eh? Chao.